Nueva conexión aquí en Periodista Digital y tengo en mis manos un libro que acaba de editar Almuzara, que forma parte de esa colección tan interesante que hacen de Eso no estaba en mi libro de. Y en este caso tengo el libro que le han dedicado a la Revolución Rusa. Eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa, firmado por Javier Barricoa, a quien ustedes conocen porque Javier es uno de los mayores desmitificadores, por ejemplo, del nacionalismo catalán, a quien le ha dedicado más de algún libro, del cual hemos comentado aquí en Periodista Digital, y también tiene un libro fantástico también en esta colección sobre el carlismo. Y es un placer tenerle del otro lado del Zoom. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Muy buenas, don Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, no, gracias a ti por este libro fantástico, porque claro, esta colección exige no contar lo que uno ya sabe, ¿no? No es una introducción. En todo caso, requiere un trabajo de investigación muy prolijo, muy exhaustivo. Me ha llamado la atención la bibliografía es impresionante y sobre todo, bueno, un montón de cosas sobre la Revolución Rusa que uno todavía no conocía o faltaba contar, ¿no? Que, por dónde te parece empezar? A mí me ha llamado la atención, tú haces todo un recorrido al principio entre lo que es primero el socialismo científico, pasando por el marxismo hasta llegar a la Revolución Rusa. Y nos encontramos con un detalle, y es que Marx había previsto que la revolución comunista iba a suceder en un país ya desarrollado, en un país ya capitalista. Él pensaba que podía ser Inglaterra. Y sin embargo sucede en un país donde curiosamente casi no hay obreros, como es la Revolución Rusa. Y eso para Lenin, que es el que la lleva adelante, pues en principio podía parecer un problema, pero el tío siguió adelante con la operación. ¿Cómo salió? Ese es uno de los factores por los cuales esa revolución ya venía malhadada, había empezado mal. Y lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, es verdad que el marxismo y el personaje de Marx tiene un capítulo especial o una parte especial del libro porque es un personaje que en un epígrafe lo denominó ocultado y ocultista, ¿no? Porque es un Marx del cual solamente tenemos publicadas y conocidas un tercio de sus obras y los 2 tercios restantes se esconden no están traducidos, nunca se han publicado, se sospecha, están en el Instituto Marx-Lenin de Moscú y se supone que tratan de ese Marx misterioso, casi que convivió con el satanismo. Bueno, la verdad es que hemos conocido el Marx teórico, nos han presentado ese Marx, que ciertamente era el gran crítico de la revolución en Rusia. Decían, es imposible, tiene que desarrollarse en el país más capitalista, que en ese momento es Inglaterra. Pero Lenin se empeña, hemos de considerar que Lenin tampoco era un obrero, no era un revolucionario de pose, básicamente motivado porque su hermano atentó contra el zar y no aceptó el indulto y al final es ejecutado, pero había vivido de rentas de su madre, tenían título de nobleza zarista, era gente, bueno, era un Era vago un también. jeta, era un jeta. Era un jeta, Hoy, exacto. hoy podría estar en Podemos o en Más Exacto. Madrid o en alguno de estos partidos. Sí, sí, con 40 años seguía viviendo de las rentas que le iba pasando su madre, la arruinó, por supuesto, bueno, pero no se podría explicar cómo misteriosamente una organización que se movía y se había ido hilando entre los conciliábulos, que ciertamente eran pequeños, revolucionarios, pero mezclados entre grupos masónicos, grupos esotéricos, que estaban conectados entre Berlín, en Suiza, en las logias masónicas francesas, en París, en Londres. Todo eso yo creo que no se podía explicar como factotum de la revolución sin el personaje de Trotsky, que es el contacto con la banca norteamericana a través de Jacob Schiff, que de hecho, paradójicamente, toda la articulación de lo que va a ser la revolución rusa, que en principio la hace Kerensky, que es un burgués, es una revolución burguesa,
pero los bolcheviques, que son en el fondo una pequeña minoría, son pocos miles, pero muy bien organizados, están subvencionados por banca Rothschild, por bueno, las famosas bancas que ya todos conocemos del globalismo, y se prepara todo esto en una serie de convenciones que se hacen en Nueva York con la connivencia de la banca judía, que luego, a partir del triunfo de la Revolución Rusa, ese precio, se paga un precio al capitalismo muy alto para que el comunismo triunfe. Se le conceden en el Cáucaso pues, a Rockefeller todas las prospecciones petrolíferas, bueno, se hacen, digamos, inversiones brutales con capital americano para intentar industrializar Rusia, pero en sí mismo la Revolución Rusa ha sido un mito, porque lo cuento en el libro, que en la famosa toma del Palacio de Invierno que fue mitificada en la película Octubre de Eisenstein, y nos la han mostrado como la lucha del pueblo revolucionario asaltando las verjas del Palacio de Invierno, que ahí no estaba ni el zar, porque el zar ya había sido depuesto en febrero del 17, sino que ni siquiera Kerensky se había marchado porque no encontraba apoyos en su gobierno y había ambiente revolucionario. Y total, la toma del Palacio de Invierno la hacen por la puerta de atrás unos bolcheviques, se encuentran 2 o 3 miembros del gobierno, los pocos soldados que hay ahí les dicen, bueno, os pasáis con nosotros, y como nadie les pagaba y estaban en la ruina, pues se pasan a los bolcheviques, y media Rusia, o por no decir casi toda Rusia, ni se enteraron de la toma del Palacio de Invierno hasta que no pasaron varias semanas, ¿no? Y esta es un poco la contradicción, ¿no? De, bueno, ya. La Y verdad que luego, los paralelismos, Javier, son interesantes por paralelismos con lo actual. Es decir, en este momento, por ejemplo, en el que tenemos una clase empresarial que prefiere un gobierno de tinte social comunista a un gobierno de derecha porque se siente más cómoda, eh, porque prefiere que en plena crisis, en plena hecatombe económica, no vayan los sindicatos o los obreros a quemarles neumáticos a las fábricas. Aquí, ¿cuál era el interés que tenía la banca? ¿Qué pensaba la banca judía que podía sacar de provecho apoyando a Lenin? sí, bueno, evidentemente toda una serie de concesiones, pero la justificación, que digamos era simplemente por justificación, era porque se habían producido los pogroms en Rusia contra la población judía en época del abuelo de Nicolás II, que de hecho es el zar, el abuelo, que digamos libera de la servidumbre al pueblo ruso, de esa esclavitud. Curiosamente es un zar que favorece a los judíos, que permite la entrada en los estudios a los judíos, por eso personajes como Trotsky y una parte de la élite de los bolcheviques, que son judíos, tienen estudios universitarios porque el zarismo había, digamos, tratado favorablemente a los judíos. Pero pues esas cosas de las típicas a veces hambrunas, bueno, los judíos pues sufren acoso del pueblo ruso, y teóricamente la banca judía quiere apoyar la revolución como una forma de proteger y liberar a los hermanos judíos de Rusia. Que luego la revolución, precisamente, nadie lo dice, pero ya Stalin ya crea un estado que es Birobiozhan, que está por ahí la Siberia profunda, que fue el primer estado de Israel, el primer estado judío, donde empiezan ya a enviar judíos, con la intención bueno, en última instancia, de eliminarlos. O sea, es algo que, digamos, siempre se habla del nazismo y el holocausto, pero este holocausto de la Unión Soviética o intento de holocausto ha sido callado. Pero bueno, esto es la intención. Teóricamente, la banca sionista judía pretendía proteger a sus hermanos judíos, pero hay unos acuerdos clarísimos de que si triunfa la revolución, eso va a alterar clarísimamente el equilibrio
económico-político, y eso permitiría entrar todo el capital americano o judío americano en Rusia, ¿no? A través de bueno, minería, monopolios de minería, monopolios de petróleo. Todo eso está, bueno, más que fundamentado, era un interés claramente económico. Javier, la revolución no sale de primeras, es decir, primero ellos tenían muy presente lo que había pasado en 1905, hay como una especie de ensayo general, ¿no? Y luego después Lenin la consuma en el 17. Cuéntanos las diferencias entre una y otra. Bueno, a ver, diferencias no hay, simplemente que todavía los bolcheviques no tienen fuerza suficiente, tanto la de 1905, luego hay varios intentos en 1907, en 1909, otra ya definitivamente la gran revolución de 1917, que es la que triunfa. En esas, digamos, es muy curioso porque los teóricos, el propio Lenin, y ya fundamentándose en Marx, se quieren sentir herederos directos de la Revolución Francesa. No tanto de las revoluciones famosas de 1830, 1848, incluso la Comuna de París, sino que ellos ven que la burguesía que hizo la revolución en 1789, perdón, la Revolución Francesa, es una burguesía que era profundamente revolucionaria y que fue capaz de derramar mucha sangre, imponer la teoría del terror como parte del proceso revolucionario. Y esto lo intentan en 1905, pero fracasan, y lo van a volver a intentar, claro, evidentemente, en 1917. Entonces hay unos paralelismos que son muy curiosos y tiene que ver otra vez con la banca judía, que la revolución de 1905 se produce ante la derrota de Rusia, la Rusia zarista, frente a Japón, la guerra contra Japón. ¿Y por qué Japón gana esa guerra? Porque la banca judía financia toda la modernización del ejército japonés, de hecho lo está financiando hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, por eso Japón se convierte en un imperio económico con la ayuda del capital judío-americano, y deja, claro, a Rusia pues sin capacidad de responder. Y ante la crisis de esa pérdida de guerra, se aprovechan los revolucionarios, los bolcheviques, para ese primer intento. En 1917 pasa algo parecido, porque primero está el famoso viaje de Lenin de Suiza, que va hasta Finlandia, atravesando la Alemania en medio de la guerra, con un tren blindado, como una valija diplomática, con varios millones de oro que nadie sabe de dónde salen, para financiar la revolución, por lo tanto debilitar el frente ruso que tiene Alemania. Pero cuando ya digamos, triunfa la revolución y se acaba la guerra, posteriormente en 1918, y empieza la guerra civil entre rojos y blancos, vuelve a ocurrir lo mismo. En el Tratado de Versalles se prohíbe financiar, y la banca judía se niega, norteamericana judía, se niega a financiar a los blancos. Y entonces los blancos, claro, son un ejército que no tiene capacidad económica para armarse, en cambio financian y se constituye el ejército rojo, curiosamente, que era un ejército absolutamente tan revolucionario que no funcionaba, porque decidían democráticamente por asamblea si obedecían las órdenes de sus jefes, ¿no? Hasta que llega Trotsky y dice, esto es imposible, no se puede ganar una guerra civil así, manda a fusilar no sé cuántos bolcheviques e introduce viejos oficiales zaristas, y entonces monta el ejército rojo, ¿no? Pero hay estos paralelismos de apoyo internacional a los enemigos de la revolución, y así es como pueden triunfar. Resumiendo, ¿qué es lo que encuentran en 1917? En 1917, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cuál es el factor que les permite hacerse con el poder que no lo tenían en las anteriores intentonas? Sí, en 1917, primero, claro, la guerra mundial ha desgastado a Rusia, desgasta el zarismo, la penuria es brutal, tropas que vuelven harapientas a Rusia, fugándose del frente.
Bueno, entonces como los bolcheviques prometen que si ellos toman el poder, acabarán con la guerra, entonces tienen un apoyo popular importante, pero hemos de decir que dentro del mundo revolucionario estaba el Partido Socialista Revolucionario, lo que se llamarán los eseristas, que son los que hacen caer al zar. O sea, no es Lenin, no es Trotsky, no son los bolcheviques, los que hacen caer al zar es un golpe de Kerensky, que es masón, todo constituye un gobierno masónico, y detienen al zar. En principio, el zar no tenían por qué fusilarlo, van a ser los bolcheviques posteriormente, pero digamos el desánimo de la gente, del pueblo ruso ante la guerra, el hambre, la desgracia, pues es lo que permite la caída del zar. Por lo tanto, es una revolución relativamente sencilla, no sangrienta, pero esto ocurre en febrero del 17. Luego va a haber un intento de toma de revolución contra Kerensky, que fracasa en julio, y por eso Lenin ni siquiera está en Rusia, está en Finlandia. Y luego cuando cae por fin el gobierno de Kerensky, cae con esta simulacro de toma del Palacio de Invierno, pero también que es por desgaste de Kerensky. O sea, hay como un caos, nadie tiene el poder. Entonces los bolcheviques dicen, nosotros cogemos el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa que es cuando ya se empieza a ver la verdadera naturaleza de los bolcheviques. En 1917, en octubre, constituyen una asamblea constituyente para empezar el proceso de la revolución socialista en Rusia. Y entonces, con el encargo de que en un año se tienen que convocar elecciones. Y es así, al cabo de un año, de 1917, se convocan unas elecciones en toda Rusia y los bolcheviques están convencidísimos que, claro, ellos han liderado la toma del Palacio de Invierno y, por lo tanto, creen que les va a votar todo el mundo. Y resulta que la mayoría se lo llevan el Partido Socialista Revolucionario, los eseristas, y a partir de ahí ellos se quedan en minoría y entonces se quedan tan colapsados que lo que hacen es dar un golpe de Estado y anular esas elecciones y quedarse con el poder. Y a partir de ahí ya no sueltan el poder, al cabo de 2 años se constituye la Unión Soviética, Lenin va a morir, toma el poder Stalin y ya se pone en marcha una maquinaria terrible, ¿no? Y hace purgar a todos, ¿no? Tú pones énfasis en el que intentando desmontar esa idea que parece que Lenin era el revolucionario bueno y Stalin fue el carnicero, ¿no? El que creó el terror cuando en realidad el terror en la Revolución Rusa empieza desde el minuto uno, ¿no? A partir con ese tándem Lenin-Trotsky, la creación de las checas, la creación, ya la creación de los gulags, que eran, los gulags eran una continuación de campos de concentración que ya había en el zarismo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, esto es muy importante para entender los procesos revolucionarios, porque ya ocurre en la interpretación falsa que se ha hecho de la Revolución Francesa, de que Robespierre era el malo y Danton era el revolucionario bueno, que estaba con el pueblo. Esto se intenta primero con la figura de Lenin-Trotsky y luego Trotsky-Stalin, ¿no? O sea, jugar a que hay un ideal que Lenin pues intenta llevar este ideal a la práctica, pero muere demasiado pronto. Trotsky era el gran revolucionario, pero entonces aparece un sádico incomprensible en la historia que es Stalin y es el malo y es el que, digamos, deteriora la posibilidad del verdadero comunismo. Pero no es así, porque el verdadero comunismo es el de Stalin, el verdadero comunismo es el de Lenin, y ya Lenin desde el principio. Es verdad que justo en 1917 se hacen grandes promesas de liberación, incluso de liberación sexual. Aparecen las primeras playas nudistas en Moscú, una cosa inusitada. Se prometen 1000 libertades, se prometen que los soviets, que eran las agrupaciones en toda Rusia revolucionarias, pues que tendrían el poder, ¿no? La famosa expresión, el poder para los soviets, que luego eliminan a los soviets, los persiguen, los depuran. Lenin y Trotsky inician el proceso, las primeras purgas dentro de los bolcheviques.
el caso ya he contado del ejército ruso, hay el ejército rojo, como es un ejército revolucionario y purgan a los bolcheviques ellos mismos. O sea, las purgas empiezan muy pronto. La gran diferencia es que la policía secreta de los zares tenían aproximadamente, podrían ser unos 20.000 funcionarios, Agentes. sí, agentes, y en pocos años pasará a ser 200.000, ¿no? Y los campos de trabajo de zaristas pues podrían tener 30, 40.000 prisioneros y en pocos años en la Unión Soviética ya empieza a haber 1, 2, 4, 5, 20 millones de personas que pasan por los campos, ¿no? Y entonces no hemos de caer en esta trampa. Hay una hilación, y esto se ve en textos que normalmente no se ven de Lenin o de Trotsky. Trotsky lo dice clarísimo, dice, tenemos que nuestra revolución es la revolución roja, pero es la revolución roja de la sangre, y esta sangre roja no es simbólica, tenemos que llenar Rusia de sangre, sangre de tal, sangre de cual. O sea, clarísimamente ellos tenían muy claro Lenin y además citan y se apoyan en las teorías del terror de Saint-Just, de Robespierre, de Danton, donde ellos dicen claramente que el terror no es accidental a la revolución, es una parte esencial del proceso revolucionario y lo aplican, ¿eh? Y entonces esto hay que recordárselo a la gente, claro. Em, las hambrunas también fueron otras de las formas en las cuales sometieron a la población, ¿verdad? ¿Las Sí, hambrunas empiezan con Lenin o ya después las utiliza, comienzan a aparecer con fuerza ya con Stalin? no, ya con Lenin tenemos instrucciones clarísimas de Lenin, aunque las motivaciones pueden ser un poco diferentes. En Lenin claramente, claro, le coge la fase de la guerra civil, de rojos contra blancos, bueno, también estaban los negros, que eran los anarquistas ucranianos, o los verdes, que eran los eseristas, que estaban contra los bolcheviques. Bueno, claro, la guerra civil tiene muchos componentes, eso agudiza pues problemas fuertes de deuda, bueno, de alimentación, y entonces ya Lenin decreta la colectivización. Claro, la colectivización lleva al desastre de recolección de grano en Ucrania, en muchos puntos del Cáucaso, las zonas del Volga, y entonces esas hambrunas ya se producen, y entonces ante la negación de los kolhoses, que serían, digamos, los campesinos con unas ciertas propiedades y con un cierto estatus de entregar el trigo, pues hay cartas de Lenin que literalmente dice, en esta población tenéis que ahorcar a 100 colhosistas y tal, y que sea público, y hacerlo con los mejores hombres que tenemos, que tal. Por lo tanto, hay esas primeras hambrunas que se explican porque, bueno, se necesita dinero, ese trigo que se recoge, curiosamente, se vende en el extranjero para que llegue más dinero, con lo cual, bueno, vienen unas hambrunas. Las de Stalin son más terribles en el sentido cuantitativo, porque el poder ya está mucho más establecido, el Estado ya de la Unión Soviética ya se empieza a hacer un Estado muy potente, siempre con una obsesión contra Ucrania, que es el famoso Holodomor, donde la situación llega a tal extremo que se llega a la práctica del canibalismo. De esto, de hecho, hoy en día existe una memoria histórica, una página de memoria histórica de las de verdad, sobre las hambrunas y las tragedias en Ucrania, y ahí se recogen fotos, se recogen testimonios de la época, donde los propios padres llegaban a cocinar a sus hijos muertos y se los comían. Luego, después de esto, claro, psicológicamente los padres ya enloquecían porque, claro, se daban cuenta de que el hambre les había llevado a comerse a sus propios hijos. Incluso hay fotos que quedan recogidas de la época donde pues se vendían troceados, trozos de niños muertos para poder alimentarse. La cosa era tan terrible que las hambrunas llevaron a que internacionalmente se ayudara a Rusia. Hay comités de ayuda a Rusia, muchos en Estados Unidos. Curiosamente, el capitalismo ayuda teóricamente para que no haya hambrunas en Rusia.
pero el drama es que esas ayudas nunca llegan al pueblo, ¿eh? Entonces se envían representantes internacionales para comprobar si realmente esas atrocidades están ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Y entonces aparece lo que se llaman las aldeas Potemkin, que son unas aldeas falsas que se construyen, y entonces se ponían figurantes, se ponía gente tal, bien gordita, gente con cerdos, con caballos, y entonces los grandes representantes de las instituciones internacionales llegaban ahí, les hacían visitar estas poblaciones falsas y decían, hombre, pues aquí todo el mundo vive muy bien, ¿no? Con eso Y engañaban a grandes escritores, ¿no? Como Sartre, como Wells, sí, sí, sí. tantos otros que fueron y se tragaron las trolas del potenquismo. Potenquismo porque era Potemkin el que pintaba las aldeas para Catalina la Grande, ¿no? Sí, sí, viene de eso. Había, sí, esa tradición en Rusia de crear como unas aldeas falsas, ¿no? Y para darle una estética y sí, que esto lo utilizo un poco como figura que al final es como la revolución, ¿no? Que detrás no hay nada, ¿no? Prometen, pero detrás hay una vacuidad, un vacío y existencial, ¿no? Que afecta, pues, claro, a toda la población rusa. Dentro de esta especie de locuras, ¿no? Del poder, pues hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Como Stalin, por ejemplo, cuando recibía mandatarios internacionales para poder dominarlos o intentar dominarlos en sus reuniones, pues donde vivían, o donde residían esos días de visita a Moscú, en los retretes, en vez de ir al retrete, ir a las cloacas, iba a unos laboratorios y por las noches analizaban las heces de los mandatarios. Entonces, a partir de ahí, en función de las cantidades de sodio, de la composición química de las heces, determinaban el carácter del mandatario invitado, y así Lenin podía desarrollar sus estrategias de ser más dominante o más complaciente. Bueno, claro, ya nos da esta anécdota nos da cuenta de que la situación, digamos, de locura del poder, ¿no? De Stalin, por ejemplo. Em, bueno, quiero llegar pasamos Stalin porque quiero llegar a algunas cuestiones más cercanas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, al que le dedicas una parte importante, estos que celebran las efemérides comunistas y van de feministas, bueno, en el régimen soviético se calcula que 50.000 homosexuales podrían haber acabado en los gulags, ¿no? Y sobre todo una fecha que me llama la atención, todavía en el año 74 todavía seguían deteniendo a homosexuales en la Unión Soviética. Sí, sí. Al principio la teoría de la... Bueno, pasan varias cosas. Primero, con esa liberación en 1917, teóricamente sexual, parece que la revolución le ha traído todas las libertades, pues incluso hay una permisividad hacia la homosexualidad, pero ya muy rápidamente empiezan a haber leyes contra la homosexualidad. Incluso, curiosamente, se acusa a la Alemania nazi de potenciar la homosexualidad. Se hacen carteles donde los soldados alemanes siempre aparecen como homosexuales, y aquella famosa frase, se hace famosa una frase que dice: matemos a los homosexuales y acabaremos con el fascismo, ¿no? Claro, esta frase hoy día la dices y sería el escándalo brutal. Poco a poco el régimen se convierte en un régimen absolutamente controlador de la sexualidad, cambia radicalmente todo el panorama. Se Los penaliza. revolucionarios, los Sí, revolucionarios soviéticos terminaron siendo muy pacatos, ¿no? Muy reprimidos, ¿no? sí, sí. A ver, bueno, los manuales y los famosos 12 puntos de la sexualidad revolucionaria son terribles, ¿no? Porque dicen que el acto sexual tiene que ser breve, que no se tiene uno que alterar demasiado, que cuidado que no que la imaginación o la excitación sexual te puede volver loco, etcétera. Entonces, con los homosexuales pasa esto. Hay una primera revolución, la primera revolución en 1917, 18, 19, hay unos círculos de poetas rusos muy famosa, que casi todos eran homosexuales, que apoyan la revolución, pero después todos acaban purgados, todos van al Gulag y todos acaban muertos, ¿no? Es una generación entera de poetas. Pero a mitad del estalinismo cambia la concepción de la homosexualidad,
es muy curiosa porque esto aparece en la gran enciclopedia soviética, la entrada homosexualismo, la vienen a explicar así, ¿no? La homosexualidad es fruto de una sociedad que todavía tiene demasiadas descompensaciones económicas no ajustadas y por tanto no es sana, ¿no? Se está refiriendo al capitalismo. Dice, la homosexualidad es fruto de la degeneración burguesa capitalista. En cambio, en la Unión Soviética, una sociedad sana, tal, estos se pueden sanar. Y es en esa época de los años 70 cuando aparecen las psicoclínicas, que se llaman, donde ahora que la izquierda, digamos, condena a aquel que afirma que se puede curar la homosexualidad, pues estas clínicas eran para coger los homosexuales, ya no los enviaban a los gulags, sino que a base de electroshocks y unas terapias brutales trataban de deshomosexualizarlos, ¿no? Y entonces, y esto va en paralelo, las psicoclínicas también con los enemigos políticos del Estado, ¿no? Al final el disidente, hay unas definiciones muy divertidas de disidente, dicen el disidente es un pobre loco, ¿no? ¿Cómo es posible que no vea tan claro que este es el paraíso comunista y que aquí se vive muy bien, ¿no? Y Bueno, entonces... pero fíjate que no es, te interrumpo ahí porque Sí, sí. es algo muy habitual en la élite mediática política actual de izquierdas. En cualquier momento en el que uno, por ejemplo, empezó a cuestionar cierta gestión de la pandemia, conspiranoico. Eso es una conspiración, eso es un negacionismo, eso es, o sea, no es que no tengas razón, es que directamente estás Loco. mareando, estás Sí, diciéndolo, y por lo tanto requerirías de algún tratamiento psiquiátrico, porque un negacionista, un conspiranoico es alguien que tiene problemas psicológicos, ¿no? O sea, sí. hoy por hoy eso se sigue utilizando. Sí, sí, es lo que llamaríamos la herencia cultural marxista que se ha perpetuado en nuestra sociedad con estas ideas, ¿no? Cambiando algunas categorías, invirtiendo, ¿no? De perseguir a la homosexualidad, pues hará la exaltación y hará perseguir la heterosexualidad, pero da igual. En el fondo es el mismo esquema, ¿no? Esta sociedad es perfecta, la sociedad comunista o socialista en fase de llegar al comunismo. Si tú no te das cuenta, es que estás loco. Entonces tienes Claro, que ser reeducado, ¿no? Que esto claro. lo China, China no nos mató a millones de personas en sus campos de concentración, que por cierto eran más numerosos y siguen siendo muy numerosos en algunas zonas, sobre todo las zonas donde hay islamismo, pues bueno, hay una cantidad de campos de concentración, pero la lógica es reeducar. Tú eres un buen ciudadano, estás equivocado, te vamos a reeducar. Eso sí, te vas a tener que pasar 5 o 10 años en un campo de concentración o de trabajo, De pero luego trabajo sales. forzado. Por último, bueno, me quedan muchísimas cosas que podríamos comentar porque la verdad que el libro es apasionante, pero quería hablar de Chernóbil porque dices algo muy, muy interesante y es, claro, había que hacer de cuenta que Chernóbil no había existido. Que, digo, coño, es lo mismo que quieren hacer con la pandemia, no hablar de los muertos, ocultarlos, mostrar que salir a los balcones. Claro, la Sí, pandemia al final va a resultar que no habrá existido. sí. Igual que con Chernóbil, porque no se puede tolerar algo que no es impropio de una sociedad comunista, un acontecimiento como ese, claro, una Sí, sí. catástrofe como esa. De hecho, cosas que existieron siempre se negó que existieran y cosas que no existieron afirmaban que existían. Por ejemplo, Chernóbil es un caso, pero Chernóbil ya como es tan avanzado, digamos, en el tiempo, ya al final hay un momento que es inevitable que se entere todo el mundo. Pero en el libro se relatan que hay varios Chernóbils o hubo varios dramas brutales, ¿no? de poblaciones que habían desaparecido por terremotos o por explosiones nucleares. Una zona de Rusia que está absolutamente desierta, actualmente está totalmente agujereada porque se hicieron más de 700 pruebas nucleares que nadie supo nunca y eso exterminó por contagio radioactivo y por cánceres a más de 250.000 rusos que vivían en esas zonas. Y todo eso siempre hubo un secreto sepulcral. Esto se ha empezado a saber ya después de la caída de la Unión Soviética y con cuentagotas. Pero luego hay cosas que no han existido y que salían en el mundo ruso, en el mundo soviético. Por ejemplo, cuando en los años 70 deciden, los rusos ya empiezan a tener televisión, y claro,
claro, en un país comunista no, teóricamente no hay competitividad capitalista, pero se decidió que se hiciera publicidad en la televisión pública y entonces solo había una única agencia en toda la Unión Soviética de publicidad, se controlaba toda la publicidad, una publicidad, por cierto, divertidísima, porque de hortera que llegaba a ser, ¿no? Pero donde no se podían ni anunciar productos mejor que otros, porque, claro, era la sociedad comunista. Y entonces, pero la gente, claro, era una vida tan aburrida, la del hombre soviético, que esos 20 minutos entre programa y programa de adoctrinamiento, la publicidad, vamos, era lo que más llamaba la atención. Y entonces la gente se apegaba a las televisiones a ver la publicidad. Y la mayoría de productos que se publicitaban no existían, nunca existieron. Coches que no existían, lavadoras que no existían, pero la gente era feliz, ¿no? Viendo que teóricamente en Rusia había gente disfrutando de lavadoras y coches y entonces era divertidísimo porque se anunciaban cosas que no existían, ¿no? Pero todo eso mantenía a la gente una cierta ilusión de que algún día les tocaría la lavadora, ¿no? Tremendo. Me dio mucha gracia lo que cuentas de la película de John Ford, la de Las uvas de la Cira, que se estrena, fue una de las pocas películas americanas que pasó la censura en soviética, precisamente porque mostraba un Estados Unidos devastado por la Gran Depresión. Lo que pasa es que se les escapó un detalle importante, y era que los obreros en ese momento, aún pobres, tenían un coche. Claro. Sí, sí. Ahí digamos, no cayeron y claro, para un ruso tener un coche era, vamos, era algo inimaginable, ¿no? Entonces, claro, los censores se dieron cuenta tarde y luego retiraron la película, claro, porque era decir, ¿cómo que los pobres de Estados Unidos tienen coche, ¿no? Tremendo. Así que, bueno, pues dejémoslo ahí. Lo que pasa que, como siempre, esto al final, fíjate, la Revolución Rusa, luego volvió, el terror jacobino volvió después de la mano de Lenin, casi muchos años después, y nunca sabes. Al final parece que nunca terminamos de superar este tipo de ideologías nefastas y asesinas, ¿no? Yo creo que por eso este tipo de libros y la historia es muy importante tenerlas presentes, porque yo creo que estamos en un proceso revolucionario donde tarde o temprano volverán a surgir estas fuerzas revolucionarias, no bajo esta amalgama aparentemente ingenua de libertades y liberaciones y ideologías de género, sino con toda la fuerza de que es un proceso revolucionario, ¿no? Como se ha vivido en Venezuela, como se ha vivido en otros tantos sitios, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Javier Barraicoa, gracias por estar con nosotros. Eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa, un impresionante ensayo en el cual se cuentan cosas sobre la Revolución Rusa desconocidas o muy poco que no habían sido contadas. Gracias a un trabajo de investigación, insisto, muy exhaustivo. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima.